de la incidencia o la variable psicológica. Porque evidentemente lo que está en juego es cómo pensar el valor específico que tienen los nombres propios, sobre todo el nombre propio para el ser hablante, que es un nombre especial que lo nomina en su singularidad. Entonces, Lacan trata de eludir la imaginarización de todo psicologismo, pero tampoco situar solamente una cuestión puramente lógica, para abrir esta cuestión de qué implica el nombre propio. Entonces acá introduce algo que es un clásico, que es el valor del nombre propio para el descifrado. Porque él plantea que si Champollion pudo traducir La Rosa, es porque de alguna manera descubrió los nombres de Cleopatra y Ptolomeo por su grafismo y porque él plantea que los nombres no pueden traducirse, se dicen más o menos igual en todas las lenguas. Justamente se transponen en una especie de materialidad fonemática parecida en función de cada lengua. Y esto entonces permite, en el caso de Champollion, un descifrado. Entonces, algo del nombre propio se transpone en su identidad y en su homofonía y en su materialidad sonora, pero también en el trazo con el que se escribe, ¿no? Entonces, podemos pensar que algo de la cuerda de lo real queda formulado, esto de la materialidad fonemática, que después vamos a anudar al goce invocante, ¿no? La materialidad, digamos, fonemática, de alguna manera, está ahí formulado, ¿no es cierto? Queda mucho formulado antes de la escritura borromaica, desde luego, ¿no? El nombre propio suena igual, tampoco representa ni sustituye, y solo indica, escapa a las oposiciones fonemáticas propias de la lengua, no tiene ningún sentido. Es decir, que el nombre propio, de alguna manera, es un nombre diferente de los otros significantes que de alguna manera nominan equívocamente otras cuestiones, ¿no? Entonces, de todas maneras, entonces hay algo, más allá de la matriz imaginaria, que puede leerse, digamos, esa es la tesis de Lacan en este seminario de la identificación, donde él liga la cuestión del nombre propio a las identificaciones, y sobre todo, fundamental, esta cuestión que se transmite en este seminario, que es la cuestión de la escritura del rasgunario, ¿no? Entonces, hay algo más allá de la matriz imaginaria que puede leerse en el nombre propio, porque el nombre propio podría pensarse más al estilo de Gardiner desde una vertiente imaginaria, en términos, bueno, de cuál sería la vestidura imaginaria que para el deseo del otro supone la adjudicación de ese nombre a un hijo, ¿no es cierto? Evidentemente, Lacan va a decir en el seminario 9 que el nombre propio no se traduzca de un lenguaje a otro no es un hecho contingente. Es allí donde nace la propiedad tan particular del nombre propio en la significación. Esto está hecho para hacernos interrogar sobre lo que hay de radical y originario en el inconsciente, en tanto el sujeto habla dirigiéndose a la cadena de los enunciados, pero en ese mismo hecho, en la enunciación, elige algo que es lo que no puede saber, el nombre de lo que él es en tanto sujeto de la enunciación. En el acto de enunciación tenemos esta primera nominación latente concebida como el primer núcleo significante, ese corazón hablante del sujeto que llamamos lo inconsciente. Hasta aquí Lacan en el seminario 9. Entonces, no había nada más impropio que el nombre propio, ¿no es cierto? En este tiempo de la enseñanza, Lacan va a situar lo inconsciente como olvido del nombre propio. Evidentemente hay algo que concierne a la operación alienación en este ser nominado por el otro, al sujeto le es dado este nombre, y en algún lugar el sujeto deberá apropiarse de él, digamos, en este mismo movimiento de separación, donde de alguna manera debe perderse como objeto, el objeto que fue, para el deseo del otro.
Entonces al sujeto, en esta época de la enseñanza de Lacan va a decir, al sujeto lo representa un significante para otro. El nombre no lo representa, ¿no? Es decir, en tanto que significante. Entonces, en este tiempo, la enseñanza de Lacan, la cuestión del nombre propio, está muy ligada a situar la operación nominación como operación simbólica, ¿no es cierto? Este es el tiempo de la enseñanza de Lacan donde fuertemente se desarrolla la cuestión de lo simbólico, ¿no es cierto? Sin embargo, hay algo que, como siempre sabemos en lo simbólico, hay algo que se resta de esta operación. Entonces, lo propio del sujeto es justamente su falta, ¿no? Esta pérdida del objeto que fue, este lugar que puede anotarse como uno, como trazo. El nombre propio no lo representa desde la perspectiva del deseo inconsciente, pero sí lo amarra a una escena ficcional, porque efectivamente este nombre que recibe, de algún modo, lo sitúa en una escena que justamente, y esto es para pensar, esto no lo plantea Lacan, recibe un nombre que va a apostar por una posición sexuada. Ningún ser hablante deja de recibir un nombre, no se puede con él, y sin embargo, este nombre, los nombres tienen géneros. Hay nombres para mujeres femeninos y nombres masculinos. Esto es una cuestión que evidentemente nos viene dada así. Si hacemos un salto, digamos, del 9 y de problemas cruciales, donde Lacan tiene esta postura, y nos vamos al 21, ya el Lacan de los redondeles de cuerda, después del 20, Lacan en el 21, en su clase número 2, sitúa la cuestión del naming, que es una operación que consiste en dar nombre propio. Y ahí, bueno, hace un chiste, porque él dice que como él inventó lo real, dice, yo te bautizo real como tercera dimensión. Y sí, yo te bautizo porque si no existieras, yo igual tendría que inventarte. Entonces acá hace toda una cuestión bastante cómica respecto de que todo este tema del bautismo es porque hay algo en el campo de la nominación que hace hincapié en aquel que nomina, que siempre es Dios, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en este seminario va a continuar la disquisición acerca de las incidencias del nombre del Padre, y de alguna manera él trata de salirse de esta cuestión del Padre nominador, que es el que recorta la religión cristiana, por eso dice que es la religión verdadera, porque es la que sitúa a Dios como el Padre nominante de todas las cosas, incluso de los sujetos. De todas maneras, hay para cada sujeto alguien que le dio el nombre y que pensó un nombre para él. Y es interesante que este nombre se piensa en los progenitores en relación a un cuerpo anatómico. Se piensa en nombres de mujeres o de varones. Hay en este acto nominante ya un tener que responder por la opacidad de voces que comporta la decisión sexuada. Hay que decirse hombre o decirse mujer, pero situando y refiriéndose y respondiendo por el nombre asignado, ese impropio nombre del cual uno se tiene que apropiar. Yo pensaba que esta cuestión se escucha bien en las actuales teorías de género, porque tratan de quebrar este mandato del lenguaje para el cual los nombres tienen género. Porque ellos pretenden, ¿no es cierto?, como la sexuación sería un proceso libre de cada uno, el problema sería que habría que inventar nombres que no tuvieran género, que fueran neutros. Por lo cual, digamos, ¿por qué? Porque, bueno, si uno ya pone un nombre femenino en relación al cuerpo anatómico, está condenando a ese sujeto, está forzando una elección sexual. La pregunta sería si se puede inventar nombres neutros, si se puede inventar nombres sin género, se puede inventar un decir para salirse de los mandatos del lenguaje. En esto también me ponía a pensar esta cuestión de las letras impronunciables que hoy escribimos, estas famosas X, para no poner A u O, para salir de un supuesto machismo del lenguaje, de la lengua española, ¿no? Porque plantear un machismo en la lengua española sería como imaginarizar un padre terrible, un autor de la lengua que hablamos, que estableció la supremacía
de los varones sobre las mujeres, ¿no? Estableciendo como genérico, para la totalidad y la pluralidad, al masculino. ¿Mm? Es paradójico, ¿no? Porque además, al usarse una X que es impronunciable, también se estuviera diciendo de alguna manera de lo imposible de inventarnos una lengua, ¿no? Es decir, la lengua nosotros nos inventamos una lalang, pero con las reglas gramaticales de esa lengua que nos habla, ¿no? Y que nos viene del otro, porque esto es una cuestión de estructura, ¿no? Entonces, pareciera que el ser hablante implica estar marcado por una lengua que no podemos producir, salvo como la langa, ¿no? Como este decir con nuestro goce y nuestro cuerpo. ¿Mm? Habrá que apropiarnos de esta lengua, de un modo de decir, no sin contar con las reglas gramaticales, que tampoco implican la creencia, como dice Lacan del 21, de que hay un padre que nomina, porque eso sería una creencia religiosa. Hay estar nominado, si bien recibimos un nombre de una persona concreta, pero el hecho de hablar es recibir de una estructura, es decir, somos hablantes y recibimos esto, ¿no? Entonces, más que producir lenguaje, somos su producto por la entrada en el cuerpo, que nos va a imponer, ante todo, un nombrarnos como sexuados. Sin saber muy bien qué decimos cuando decimos hombres o decimos mujeres. Si inventamos nombres neutros, esquivaremos esta imposición del lenguaje sobre los cuerpos anatómicos, o nos toparemos con lo impronunciable y lo indecible, no se sabe. Tenemos que ser en esto incautos, como plantea Lacan en el 21. Evidentemente, el ser humano siempre como Ícaro intentó volar cerca del sol, y por ahí inventar una nueva lengua tiene, digamos, una impronta de un signo de empoderamiento humano sobre el lenguaje, sobre la alienación que nos constituye, ¿no? En este sentido, por eso digo, uno debería pensar el estatuto a darle a las invenciones del lenguaje, que no son como las de Joyce, que son literarias, o como la de la psicosis, que son su decir bizarro, sino a veces como un intento de volverse padre nominador o nominante, no siempre la identificación con el Dios nominante, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, otra cuestión que yo pensaba del nombre propio, en esta cuestión, digamos, del valor que tiene lo fonemático y el trazo que se asocia al nombre propio, es que en la pedagogía actual se toma el inicio de la lectoescritura a partir del nombre propio. Esto también nos hace hincapié en las incidencias y el valor que tiene para cada uno ese nombre propio recibido del otro. Muy bien. Entonces, de alguna manera, se me ocurría pensar que la cuestión del nombre propio, esto es lo que yo quería trabajar con ustedes, podía ser pensado en términos de los tres registros, yendo al Lacan de los redondeles de cuerda, cómo pensar las diferentes consistencias del nombre propio. Desde la perspectiva imaginaria, hablando de consistencia, el nombre propio nos da cuenta de las ataduras del nombre a las encrucijadas del ideal, donde el sujeto va a quedar alojado. A veces, ante el fracaso de la dimensión imaginaria, el sujeto no puede verse amable en el espejo y el nombre no puede sostenerlos en términos de este valor fálico para el otro, ¿no es cierto? Este nombre, esos nombres que no dicen nada, que no fue pensado o que no tuvo valor, que fue cualquiera, como fruto de un deseo anónimo, por ejemplo, también un nombre que podría tener un sentido en exceso. Por ejemplo, hay una atadura ahí al sujeto a cierto valor significante de ese nombre. Por ejemplo, pertenecer el nombre que se le da al hijo que nace después de un hermano muerto, el caso de Ernesto Sábato. Me acuerdo de una vez Juan Carlos Pinocchi que presentó el caso, él conjeturaba que parte de la posición melancólica de Sábato tenía que ver con esto. O, por ejemplo, el caso de alguien que, como se llama, como el rey de la selva, tiene que ocupar siempre un lugar de poder y de ferocidad hacia el otro, ¿no? Como dando cuenta de una identificación imaginaria con cierto valor de sentido que tiene el nombre. Dentro de la cuerda de lo simbólico, el nombre implica un amarre subjetivo
donde poder escribir un rasgo que será único como particular, y evidentemente hay una función de sutura, una función de amarre de este lugar desconocido, que ese es, por el deseo del otro, obviamente, de esta falta que nos habita y de este de ser que padecemos, pero evidentemente el nombre nos sitúa y nos amarra a una ficción, y evidentemente es un lugar desconocido que pretendemos nombrar, del cual no podría decirse nada. Pero es cierto que alguien habla, toma la palabra, podrá decir yo, descontándose de la serie de los otros, restándose como otro. Se recibe un nombre del otro. Se responde a la demanda del otro con ese nombre. Hay un ser nombrado y un nombrarse. Este nombre comporta una consecuencia para el hablante, presentarse como sexual. Y en este punto puede representar un escollo fundamental para quien no se reconoce en esta posición y debe cambiárselo, hacerse de otro nombre, que podría ser, como el actual, popular y por todos conocidos, el yo princesa, ¿no? Es una curiosa, yo digo, nominación, porque no produce un nombre cualquiera, no es un nombre propio, ni tampoco dice nena. No es yo nena, sino yo princesa, ¿no? Hay una nena que ante todo es princesa, ¿no? Hay una referencia fálica, uno siempre que es mal pensado pregunta, princesa, ¿para quién? Y el costado real, digamos, del nombre, tiene que ver el anudamiento del nombre al campo del goce invocante, porque claramente hemos trabajado en este ciclo de este año, Mariela lo hizo muy bien, todos los desarrollos sobre las incidencias de la pulsión invocante en la constitución subjetiva. Claramente el costado real del acto nominante se anuda a la eficacia de la pulsión invocante en la economía de goces del sujeto. Es decir, hay un valor fundante para todo sujeto en esta economía de goces centrada en lo invocante. Hay un registro, digamos, del goce que se anuda en este otro cuando nos llama por nuestro nombre. Y también hay un goce que se despliega al responder por ese nombre con el cual el otro nos demanda. Evidentemente, acá hay una articulación privilegiada del nombre propio con el campo invocante. Este es un costado del campo real presente en el nombre, y también están las incidencias, no en el tiempo de la infancia, pero sí en el tiempo de la pubertad, de tener, digamos, que hacer algo con este nombre, digamos, este nombre de alguna manera nos representará como seres sexuados, ¿no? Es decir, formará parte de nuestro semblante. En este sentido, hay un ser nombrado y un nombrarse en el sentido de poder hacerse de un nombre y de poder hablar una lalang, un decir articulado al goce. Es decir, porque hablamos con los goces de nuestro cuerpo. Es cierto que el goce fundante en esta cuestión del nombre propio está en relación al invocante, pero se anudan los otros goces. ¿Qué digo esto con hacerse de un nombre? No se trata de ninguna veleidad narcisista en el sentido de cierta gala fastuosa, ¿no? Como hacerse de un nombre artístico, por ejemplo. No es en este sentido, ¿no? Sino de poder anudar este nombre a una posición activa respecto del deseo para hacer algo con él, no sin el amarre que el nombre produce en la escena ficcional con el otro, es decir, en el fantasma. En la clínica con niños nos encontraremos con modos de intervención respecto de este trabajo de apropiación del nombre en tiempos de constitución subjetiva, sin tener aún el apremio de la decisión sexuada. Sin embargo, las operaciones donde hay un presentarse con un nombre, responder a la demanda que algún otro pudiera tener
a partir de la elección de este nombre, se ponen en juego. Voy a traer dos materiales. Uno es un material mío, el otro es un material de una colega que viene a conversar conmigo sobre la posible dirección de la cura de un caso. Un caso. Un niño de 6 años que no habla, que no se dirige a nadie, que no responde por su nombre en la sesión, que juega solo, no parece desplegar ninguna demanda articulada que sostenga la transferencia, pero viene, y según la mirada, la escucha de los padres, viene con mucho entusiasmo. No aparece interesado en la escritura, tampoco en el dibujo, hasta que un día, después de todo un trabajo, esto es una apretada síntesis, pide lápiz y papel y escribe en el papel KCC. Cuando leo lo que él escribió, en forma de pregunta, yo le digo KCC. Él escribe abajo KYC, con Y. Entonces ahí le pido que me lea él lo que escribió. Y dice, cállese. Yo no hablo en casa, hablo acá. Este es el señor Cállese. El señor Cállese, que todavía no puede escribir la diferencia de las letras, S y L, es la primera palabra que escribe. Acto que después hace posible el inicio de su lectoescritura. Solo más tarde podrá cumplir con la consigna escolar que hace iniciar el progreso de escritura del nombre propio. El niño no habla, pero pareciera quedar indicado, como se confirma en su posición en el juego, que en su silencio se daba por cumplido cierto mandato, superyoico diríamos, del otro. Cállese. Escribir este mandato me pareció una manera bastante distinta de hacerse mero objeto de este mandato superyoico cerrando la boca. Algún goce se pierde y algo se escribe allí testimoniando esta operatoria. Ha habido una escritura fallida, esto es interesante, no todo acto en el 15 estamos viendo es fallido. Efectivamente, él falla en cuanto a las letras, ¿no? Pero, por la confusión de letras, pero hay un acto, un cambio de posición que va a inaugurar la posibilidad de que él produzca allí una demanda, como dice yo, en transferencia, y empiezan los juegos y comienza a poder demandar, ¿no? Evidentemente la posibilidad de hablar, de demandar, de pedir, estaba ciertamente inhibida porque él estaba dándole consistencia a este señor Cállese, una voz invocante que le impedía hablar, que le impedía demandar y dirigirse al otro. El señor Cállese, además, como ya acá nos enseña en el 9, portaba las marcas de una fuerte identificación con su padre. Hombre de escasas palabras, con muy poca capacidad para empatizar con su niño, de jugar con él y de hablar con él. A partir de aquí, el niño pudo rescatar su nombre propio, que es, por supuesto, otro que el señor Cállese. Un día se dio cuenta que algunos de los próceres que estaban en ese entonces dibujados en los billetes tenían su nombre. Eso lo descubrió porque estuvimos nombrando los próceres y había uno que se llamaba como él. Esto lo conmovió. Alguien que se llamaba como él había sido capaz de protagonizar ciertos actos heroicos que lo habían llevado a ocupar un lugar de los billetes, que era el lugar de los próceres, es decir, de las personas que sostienen la potencia fálica en una nación. Esto es este pequeño, digamos, retazo para situar
digamos, esta maniobra de cómo él tuvo que sacarse de encima cierto nombre o cierta nominación para poder llamarse como su nombre lo había así pensado, ¿no? Es decir, apropiarse de este nombre propio. Otro caso, una colega me trae un caso para pensar una posible dirección de la cura, ¿no? Y son pequeños fragmentos, pero que a mí me hicieron pensar. Son fragmentos de entrevistas iniciales, pero me parecieron muy interesantes, siempre me parecieron muy interesantes, y bueno, se me ocurrió que estaba bueno compartirlos con ustedes, ¿no? Se trata de un pequeño de 10 años que se había mudado recientemente de un pueblo a otro, dentro de una misma provincia, pueblos bastante cercanos, cambios que habían tenido que ver con una transformación de una situación laboral del padre. La consulta fue, en algún sentido, forzada por la psicopedagoga, la psicopedagoga de la institución donde el niño concurría. Es decir, y con mucha resistencia de los padres, que no querían saber nada de atenderlo, ¿no? El niño era muy inteligente y desarrolla el siguiente síntoma. Él no completa las tareas, deja todo por la mitad. Ese es el decir de la madre, ¿no? Y muy interesante que ella, como se armó la transferencia, los padres quisieron venir, supuestamente por cuestiones laborales, en distintos horarios. Entonces, los recibió en forma separada. La madre se queja de esta actitud del hijo, sintiendo que esto se lo hace a ella, porque finalmente es ella quien tiene que terminar de completar lo que falta. Dice que con el niño son muy pegotes, y dice frases que son realmente obscenas, ¿no? Está todo el día besuqueándote, ¿no? Lo dice de esa manera, ¿no? Le habla a la analista diciendo, está todo el día besuqueándote. Es como el nene no me come, ¿no? No completa nunca nada, me dice copiámelo, hacelo vos, y yo voy atrás haciéndoselo. Sigue tomando mamadera, porque tiene 10 años, ¿no? Porque es más cómodo para mí, para que no vuelque. Se termina de bañar y lo seco, termina de ir al baño y lo limpio. ¿Para qué lo va a hacer él? Si para eso estoy yo y lo hago más rápido. Este último año se devora todo, ha engordado 10 kilos. En la entrevista con el papá, es decir, la analista queda muy impactada por esta cuestión invasiva de la intimidad de un chico ya de 10 años a un pasito de ingresar, ¿no?, tiempo en lo que sería el circuito de posgrado, ¿no? En la entrevista con el papá se escucha que se refiere al niño como el gordo. El padre registra la dependencia del niño con la madre, pero dice, no hubo cortes, como si él fuera un observador, una especie de analista político de la situación, ¿no? Intervenir es una discusión con la madre. Nunca acepta mis propuestas de salidas porque no tenemos nada en común. Todo le cuesta al gordo. Cuando se presenta el niño en la primera entrevista, la analista escucha de su parte la misma versión de los problemas que lo traen a la consulta. Ella le pregunta, bueno, ¿no sabés por qué estás acá? Sí, vine al psicólogo, ¿y para qué uno va al psicólogo? Uno va cuando tiene problemas, ¿y vos qué problemas tenés? Entonces él dice, escribir me aburre, me canso, me duele la mano, dejo todo incompleto, después lo copio en casa, mamá me dicta. Manifiesta que dejó sus amigos en el pueblo donde vivía antes. Acá no tiene casi amigos. Nos mudamos por el trabajo de papá. Ahí la analista le pregunta, mira vos, ¿y de qué trabaja tu papá que se cambió de trabajo? El chico no sabe, realmente no tiene idea de lo que hace el padre, con 10 años, ¿no? Se ve muy interesado por dibujar, primero dibuja un hombre loban, una condensación entre lobo y vampiro. Él pone vampiro con B larga, en realidad es con B corta, pero pone loban. El hombre no
el nombre en este caso no singulariza, ¿no es cierto? No es ni un lobo ni un vampiro, son las dos cosas. Hay algo de lo fusional, ¿no? Están fusionados. Entonces ella le pregunta por las características de este personaje, lobo y vampiro, y el chico responde que come carne y chupa sangre. A ese animal le dibuja alas para que pueda volar, porque es un vampiro, ¿no? Además de ser un lobo, es un vampiro. Aunque vuela bajito, le dice. Después dibuja algo que pretende ser un conejo, pero le sale con cuerpo de mujer. Entonces dice, es mujcon, una mujer conejo. De nuevo la condensación, ¿no? El loban puede comer a mujcan, es decir, el lobo puede comer a la mujer conejo. Pero dice, aunque ella tiene garras y lo puede rasguñar, es interesante, ¿no? Porque hay hombres y mujeres, pero con una cuota de animalidad que los hace monstruosos. El hombre es loban, la mujer es mujcon. El encuentro entre ellos es por la vía del despedazamiento y la devoración, ¿no? El herir la carne, el dejar marcas, el rasguñar. Es decir, evidentemente la versión, digamos, de la posible relación entre los sexos es a puro goce funcional, primario, sin ninguna mediación entre el amor y el deseo, ¿no? Es una pareja, por otro lado, totalmente desavenida, por eso venían por separado en realidad, porque en realidad no se separan por una cuestión económica, porque para la mujer ella misma plantea que lo soporta porque bueno, de alguna manera necesita, ella no tiene un trabajo, digamos, ¿no? En un momento busca hacer un dibujo fuera de la mirada del analista, lo cual a la analista le parece genial, de que algo se pudiera restar de la obscenidad de la mirada. Ella escucha la mirada y dice, yo no voy a mirar, se tapa, mira para otro lado, hasta que el dibujo queda completado. El chico dibuja algo para matar, pero en realidad dibuja cuchillos para cortar, ¿no? Y hace cortes en los cuerpos de los dos personajes, de Loban y de Muscam, y los pinta de rojo esos cortes para situar que ahí sale sangre. La entrevista siguiente vuelve a ambos personajes, Loban y Muscam, y dice que tienen 20 años, que son novios. Construye un tercer personaje, el diablo, que interviene cortando la cabeza de Loban. En las sesiones siguientes comienza a desplegar ficciones. Primero comentará las historias cuando ya empieza a ver como una cuestión, ¿no?, de relato y de ficción, ¿no? Como que algo ahí empieza, ¿no?, ya en la misma secuencia de entrevistas iniciales, ¿no? Empieza a hablar de los Power Rangers, que son niños de espíritu animal, así lo dice él, que luchan contra el mal, se transforman y llaman a la fiera interior. Y su preferido de toda la serie es el lobo. Hay un personaje que hace de maestro, que enseña a los demás, que es el lobo. Propondrá construir un planeta. Resulta que el analista tenía un globo en el consultorio, entonces pegan papel alrededor de un globo, como si hubiera haciendo papel maché, y entonces ahí se construyen un planeta que después se va a transformar en una nave espacial que gira, y en la cual viven familias de marcianitos. Construye una historia. La nave choca contra un monstruo que se llama Damian Sila. Él se llama Damian. Entonces, en esa época había un monstruo llamado Godzilla. Bueno, él se agrega el Sila a Damian, ¿no? Se llama Damian Sila, un monstruo que saca cabezas. Lo dibuja, el analista le pide que lo dibuje, ¿no? Entonces él lo dibuja muy gordito, mientras dibuja. Dice, uy, me sale muy gordito, ¿no? Poca pata, como yo, dice. Dibuja pelos debajo de los brazos y dice, tira mugre, es un asqueroso, asfixia a sus víctimas aplastándolos contra los pelos, o los hace vomitar porque los hace oler la mugre. Damian Sila tiene cuernos filosos, alas con cuchillas filosas que lastima a la gente. Tiene 100.000 años, no, 10 años,
nunca muere. Vive una eternidad. Cuando se enoja, no controla los poderes. La gente lo abuchea porque es malvado. Entonces ahí el analista interviene preguntándole, porque supuestamente en una parte del relato, él, mientras lo dibujaba, comentaba que tenía sus amigos. Entonces le pregunta al analista que cómo era que podía tener amigos si era tan malo. Entonces él contesta que él sabe quiénes son sus amigos, que son malos porque quieren ser respetados. La analista se queda muy impactada con esto, ¿no? Entonces ella le pide, que bueno, ella quiere conocer a los amigos, que por qué no los dibuja. Entonces el chico dibuja amigos, monstruos también, que tienen los nombres de sus amigos del pueblo donde él vivía. Es Kevin, Sila, Franco, Francila y Federin Sila, ¿no? Todos tienen el mismo aditamento, ¿no? Como Godzilla. Y yo, entonces ahí con la analista veíamos, ¿no? Que ya este aditamento no era una fusión. Podría haber la fusión del niño con el monstruo, ¿no? Pero es una fusión diferente porque Godzilla es un monstruo poderoso, hay algo del poder, ¿no? En este pequeño aditamento, hay algo así como un linaje de los monstruos, ¿no? Me parecía que había un intento medio extraño, por la fusión, pero no importa, de atribuirle cierto poder, ¿no?, al nombre, ¿no? Ya no es lo mismo un Locan, o perdón, un Muscon o un Logan, que el nombre propio con el aditamento como Godzilla, que God es Dios y Sila no, es decir, claramente es un monstruo muy particular, ¿no? Y en algún lugar, esto que él dice, esto además se escuchado a partir de lo que él dice, ¿no? Que son monstruos porque son malos, porque necesitan hacerse respetar, necesitan construir un dique, ¿no?, a la obscenidad y a, ¿no es cierto?, esta cuestión intrusiva de la intimidad del otro, ¿no? Claramente. ¿Sí? Para lo cual es necesario empoderarse, porque ¿quién puede poner un límite si no tiene poder? Hay allí una demanda para poder producir un corte sobre la obscenidad de este cuerpo gordo, cuya intimidad la madre no respeta, ¿no? Es decir, que me parecía que de alguna manera había en este circuito de comienzo de análisis el despertar, el despuntar de una demanda del niño hacia el analista en el sentido de poder, digamos, producir allí este corte que evidentemente el padre no puede producir. En vez de, no sé, preferir al padre, prefiere a Godzilla, porque el padre aparece absolutamente impotentizado, ¿no? Pero bueno, me parecía importante, por eso acá tenemos bastantes cuestiones, los fragmentos clínicos, esto que yo les traigo respecto de la pregunta por los nombres neutros, por este modo de hablar que estamos, y me parece que hay toda una cuestión en relación al nombrar, a la nominación, a los nombres, que bueno, me parece que es un tema que yo quisiera discutir con ustedes, ¿no? Esto es nada más que un punto de partida para escucharlos y ver qué piensan. Así que bueno, hasta acá. Bueno, Marite, muchas gracias. Entonces abrimos el espacio de intercambio. Les recuerdo que para participar hagan clic en participantes y ahí van a encontrar un icono de levantar la mano o, como explicaba Cristina, en iPad está en los 3 puntitos. Hago un comentario que estaba pensando y
está Graciela y Patricia Mariscotti anotadas. Graciela Berrauti y Patricia. Que me parece... a ver, yo pensaba el nombre propio como como esto que puede construirse en el camino del análisis, ¿no? Como distinguiéndolo del patronímico, ¿no? Digamos, del nombre que nos dan los parientes próximos, sino que es algo que se va construyendo, bueno, como en algún momento Marité hablaba del gordo, ¿no? A lo mejor esto puede ser el nombre propio o no. Me parece que ese nombre, digamos, se vincula con algo de lo fantasmático, ¿no? Y se reduce a una marca, a una letra, y es lo que representa, como Lacan dice en algún momento, la cifra ciega de la singularidad del sujeto, ¿no? Que es algo que tiene que ver con la letra, así como en este caso tan hermoso el trabajo de Leclerc, del sueño del unicornio, en donde el analizante de Leclerc, digamos, Leclerc ubica que el nombre propio de este analizante era Pogeli, ¿no? Él se llamaba de otra forma, pero digamos, el nombre propio es un trabajo de análisis, y me parece que hacia el final del análisis, lo que pasa con el nombre propio, que es un trabajo descifrado, ¿no? Así como el sueño es un descifrado, el nombre propio tendría que ver con un trabajo de descifrado, y creo que al final del análisis el nombre propio pierde algo de esta cuestión que enlaza a lo real, como decía Marité, porque ahí está digamos, no solamente lo simbólico, sino lo real en el nombre propio, que tiene que ver con una cuestión relativa al goce, y me parece que al final del análisis el nombre propio puede transformarse en un nombre común, cuando en el trabajo con este enlace al goce, digamos, algo del peso se pierde, ¿no? Bueno, quería hacer este comentario, y también lo dejo abierto a la discusión, por lo que traía Marité, que me parece muy interesante, es la cuestión de la diferencia entre sexo y género, ¿no? Que a lo mejor, es cierto, se están inventando nombres como Yoel, ¿no? Porque la idea es que los nombres, como que no haya una marca, ¿no? Como si fuera posible no marcar a un hijo, ¿no? Para que entonces sea libre y pueda decidir. Pero bueno, a lo mejor lo que está cambiando es la cuestión del género, ¿no? Que no es exactamente la sexuación. Bueno, le doy la palabra a Graciela. Bueno, buen día. Marité, me encantó el trabajo. Bueno, la verdad que comparto todo lo que fuiste diciendo, y te agradezco la rigurosidad, ¿no? Y la transmisión que pudiste hacer. Me estaba acordando que cuando trabajaba en el Hospital Borda, era muy frecuente que cuando hacíamos presentaciones de enfermos, el enfermo en cuestión, cuando era interrogado acerca de, bueno, quién era, ¿no? Como si, bueno, qué sujeto había ahí, la respuesta era, en los varones, yo soy homosexual. Era un modo de nombrarse, y que me parece que tiene mucho que ver con lo que está pasando, con tender a atribuir a la nominación de varón, mujer, homosexual o heterosexual o lo que fuera, atribuirle la condición de nombre propio. Lo cual supone, en primer lugar, me parece, una desesperación por un sentimiento de no tener identidad. Yo lo he escuchado mucho en las presentaciones de las que hemos hecho, inclusive, eso de yo soy un hombre con cuerpo de mujer, soy una mujer con cuerpo de hombre, una angustia muy profunda
por un problema con la nominación. Yo diría que el fondo es de esa angustia es la cuestión de la nominación, porque hay un encontrarse como solo con un nombre propio, es decir, con esa cosa de sutura que tiene, ¿no? Soy homosexual, soy varón, soy mujer, y entonces se pierde la existencia que está en lo otro, que es en la enunciación que dice quién soy. Se pierde está perdido ese campo relativo, como decía Marité, al goce de lo invocante, esa relación al sujeto del inconsciente. Es como si eso, en lugar de todo eso que es lo que nos hace ser existentes, estuvieran esos nombres fijados: varón, mujer, heterosexual, homosexual. No, a mí me parece algo impresionante como fenómeno social. Bueno, lo dejo como porque hay mucho Eh, material acá. sí, yo quería tomar específicamente, porque bueno, creo, Graciela, que vos tuviste algo medular, por eso yo tomé el 21, porque claramente hay un fallo en el nudo en estos casos. Claramente es como si quisieran anudar por la vía identificatoria a tomar eso que está al voleo en la cultura, pero que justamente uno no tiene una identidad porque es producto de identificaciones, pero hay como un amarre en la ficción fantasmática que no es sin el nombre, sin esta apropiación del valor gozoso que tuvo este llamado del otro con nuestro nombre, ¿no? Con Osvaldo nos reíamos porque hay un tango que nosotros cantamos que se llama Nieblas del Riachuelo, y hay es poético, no es una persona que sufre porque se identifica con estos barcos que están abandonados, se ve que lo dejó una mujer, ¿no? Entonces está identificado con los barcos abandonados, y dice: nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Es decir, el valor erótico de que la mujer lo llame por su nombre y que en ese llamarlo haya una demanda erótica, no es lo mismo. Es decir, que hay algo, digamos, de eficacia del anudamiento que tiene que ver con este punto de amarre y de sutura, ¿no? Que cuando se efectúa puede enlazar amor, deseo y goce. Pero en el caso de este pobre Damián Sila, todo el laburo que va a tener que hacer, por supuesto el chico está lejos de llegar a su tiempo de deseo sexual, pero el trabajo de restarle ferocidad y animalidad a la relación entre las mujeres y los hombres y entre los niños con los niños, de sacarle, digamos, animalidad, procacidad pulsional a esos encuentros, no es menor, ¿no? Este tema, porque si no, ¿cuál es el camino? El tipo, para volverse hombre, va a tener que ser un golpeador, ¿se entiende? Es muy complicado, digámoslo, ¿no? Ese Sila atrás de los nombres, tampoco es sencillo, digo, pero hay una cuestión, por eso digo, muy compleja, digamos, por eso digo, de cómo por ahí en este tiempo, evidentemente hay como un desamarre de los sujetos por una caída, digamos, en las posibilidades, digamos, de la eficacia del costado simbólico imaginario, ¿no? De la nominación, que no termina como de acallar la cuestión pulsional más desordenada que habita en cada uno, ¿no? Y este tema de, como vos decís, ¿no? El psicótico, yo soy homosexual, es como encontrar un amarre de ser algo para alguien, ¿no? Aunque sea despertar en el otro, ¿no? Que me den bolilla, porque si yo digo que soy homosexual, por ahí me escuchan más, ¿no? Pero te agradezco, Graciela, la verdad que
por ahí lo... Marité, está Patricia y Ay, está perdón, Aida. sí. Patricia, Ahí corté. fíjate. Bueno, no, igual estoy escuchando con mucho interés, la verdad que es impresionante todo lo que uno va articulando y pensando. No, dos cosas, recién cuando hablabas me pareció algo que me causó gracia de la vida cotidiana, y después cuento lo que quería preguntar, que es, en mi casa, por ejemplo, tengo una hija que se llama Connie, pero muchas veces mis hijas dicen que de vez en cuando digo Constanza, y entonces viene la otra y me dice, mamá está enojada, porque en vez de decirle Connie, dije Constanza. Y a mí me causa gracia porque yo ni me doy cuenta, ¿no? Cómo el nombre va enlazado a un montón de cosas de las cuales uno, bueno, digo, uno se percata, y los otros sí se percatan, ¿no? Eso era una cuestión un poco que me despertó gracia. Pero lo que quería contar es, justo hay algo de lo constitutivo de la niñez que justo me estaba haciendo algunas preguntas en estas semanas, porque hay un niño que fue adoptado ahora hace pocos meses, y yo estoy haciendo un poco, acompañando a los padres adoptivos. Este niño tiene 4 años, arranca prácticamente a hablar con esta convivencia, o sea que el chico no hablaba antes de esto, pero hay algo llamativo que me estaba haciendo preguntas, digamos, su nombre, no puede, o sea, a pesar de que empezó a hablar y prácticamente habla, prácticamente digo porque habla de manera muy aniñado y muchas palabras no se le entienden, y que reconoce perfectamente, dice mamá, papá, reconoce todo y entiende todo lo que se le dice, no puede denominarse a sí mismo yo, ¿no? O sea, él se nomina con su nombre, pongamos su nombre Juan, ¿no? Entonces, Juan quiere té, o Juan, no, Juan hace esto, no se enoja todo. Entonces, yo estaba pensando, tan interesante todo esto que planteás, Marité, porque yo decía, hay algo de ese nombre que no cae por otro lado, pareciera, ¿no? Como para que pudiese él nominarse como yo. ¿Qué es lo que está como coagulado o que no puede soltar de un goce? Porque aparte no se sabe muy bien quién le pone ese nombre con el que él se nomina, o sea, es su nombre, o sea, todo el mundo lo llamamos por ese nombre, pero me parecía muy interesante pensar qué pasa con un niño cuando no puede acceder al yo, ¿no? Como que pueda volver a caer a ser parte de lo inconsciente, ¿no? Y como si no estaría pasando al revés, que no se apropia de su nombre, digamos, al no dejarlo caer. Es como una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con esta cuestión del goce? Si está atrapado en esto. Bueno, me pareció interesante traerlo hoy, ya que se planteó todo este tema de los nombres. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en breve, yo, digamos, justamente no tomé toda la parte de la identificación, donde justamente Lacan va a situar esta complejidad que implica el poder decir yo, porque hay una necesario descontarse, restarse, ¿no?, de un conjunto para poder situar esta cuestión, digamos, de poder decir yo. Es decir, cuando uno le pregunta, yo tenía otro caso, ¿no? Y estos chicos que, bueno, ¿cuántos hermanos tenés? Y dice, somos 3 hermanos. ¿No? Y no puede decir Pedro, Joaquín y Mariana, sino que, bueno, somos 3, es decir, él no puede recortar allí, digamos, recortar esta cuestión de esta posibilidad de quedar restado de ese objeto
que se fue para el otro, ¿no? Ahí se pierde ese lugar de objeto y hay ahí una marca de ese momento fundante, que es decir yo, ¿no? Es decir, está, digamos, en consonancia, para mi gusto, con la operación, con la dialéctica alienación-separación. Claramente este nene, no sé ustedes cómo lo ven, pero seguramente debe haber algo muy complejo en todo lo que tiene que ver con ir entendiendo qué objeto representó él para el otro, lugar del que por ahí todavía él no se puede dar por perdido, para construir allí una marca de esa pérdida que hace la posibilidad de decir yo, ¿no? No sé, lo dejo abierto a lo que quieran comentar el resto. ¿Qué les parece? Me parece que en estos casos, y más me parece que es solidario esto con el tema de que el nene no habla bien todavía, ¿no es cierto? Si hay algo, hay un tropiezo en el decir. Entonces digo que, ¿no? Hay que pensarlo desde el alarme, ¿no? Es decir, este modo que tiene de hablar de él, que dice de su posición de voz, ¿no? Sí, me parece que esto, como dice Marité, y que esto tiene que ver con que él habla como es hablado, ¿no? Que los niños empiezan hablando así, es algo esperable. El problema es que a los 4 años se supone que ya puede decir yo, ¿no? Y no nombrarse en tercera persona. Es la diferencia, lo que decía Marité recién, es entre el ser y el tener. O sea, somos 3 hijos, tengo 2 hermanos, ¿no? Cuando todavía no puede restarse del conjunto, es como que aún está en la escena y no puede mirarse, ¿no? Desde afuera de la escena, no se puede restar. Y tal vez no escuchaste, tal vez no quedó claro que era una pregunta, Marité, la afirmación que hice respecto del nombre propio y el patronímico, ¿no? Porque no lo escuché, no. me encantó toda la línea que seguiste, que fue muy exhaustiva, y quería preguntarte esto, porque yo, digamos, me parece importante diferenciar, que me parece que vos lo diferenciabas cuando hablabas de estos nombres monstruosos que iba organizando este nene o el gordo, como que digo, ubicar Claro. que el nombre propio no es el patrón, no es el nombre que te dieron los padres, no es Juan o No, Pedro, claro. necesariamente no es ese. No es exactamente eso, porque por ahí el Claro, nombre, por eso cuando Patricia se enoja, dice Constanza, claro. ¿no? Que es el nombre. Hay que ver que es para Decir, claro, hay un nombrar al otro con un nombre que puede o no coincidir con el que está en el documento nacional de identidad, por supuesto, ¿no? Exacto. Que hay, por eso digo, hay allí un nombrar al otro con signos inequívocos de cierto deseo y de cierto goce, y que ese es el nombre que de alguna manera va a resonar, ¿no? en el niño, y del cual de alguna manera va a poder oficiar de amarre y de sostén en esta compleja construcción de una identidad que, lejos de ser una, es un complejo de múltiples identificaciones, pero que, bueno, tienen ese amarre que permite el sostenimiento fantasmático, ¿no? Que implica, por eso digo, claro, porque además hay muchas cuestiones, está el tema del patronímico, cómo se es nombrado, a qué nombre se responde. Yo me refería claramente, claro, a ese nombre que Tal tiene cual. que ver con cómo el otro me llama, que por ahí es cierto, no tiene que ver con él. Por ahí hay apodos, hay gente que toda la vida responde a su apodo, que yo, Toti, Flores o no sé cuántos, ¿no? Hay apodos que, bueno, son los nombres, ¿no? Que son la manera que el sujeto tiene de responder. Y después está la cuestión del linaje, que, bueno, eso tiene todo el tema de, bueno, además del nombre, la cuestión de la pertenencia
digamos, sería el apellido, ¿no? Que también está incluido en el nombre propio, que también tiene su lugar, digamos, sobre todo en la esfera imaginaria, ¿no? Pero coincido con vos, Mariela, claro, yo creo que no se trata del nombre que está en el... Por eso digo que en ese sentido también el nombre neutro, ¿qué es un nombre neutro? Tal cual. Justamente lo que vos decís. ¿Cómo vos podés llamar a alguien neutramente? ¿Cómo haces? Una madre ser neutra con el hijo. Yo, la verdad, no sé ustedes cómo lo ven, pero a mí me resulta como gracioso, bueno, no sé qué piensan Es de esta preciso, neutralidad. es preciso marcar para que en todo caso después el sujeto pueda hacer otra cosa con esas marcas, pero si no estamos en el campo de la falta de alienación, me parece. Perdón. Claro, porque yo creo que este es el punto. Si Lacan habla de alienación, separación como necesarios en la constitución de un sujeto, es que justamente no hay sin la alienación que supone, entre otras cosas, bueno, recibir. Entonces a mí me parecía este tema que yo también está ligado, por supuesto, no al nombre propio, pero sí a la nominación, porque esto es una línea aparte de mi trabajo que tenía que ver con este intento de producir otra lengua, ¿no? O una lengua que se adecue a cuestiones que uno considera como ideales, como más justas. Perdón, Marité, hay varias intervenciones y te estoy Perdón, viendo, perdón, Patricia, no hablo más. Sí. te veo, Patricia, que levantás la mano. Patricia Werfel, vos querías hablar, me parece que, pero si Quería querías... hacer un comentario, nada más, gracias. Primero quería agradecerte, Marité, por la invitación. Muy interesante tu trabajo. Lo mío es simplemente un comentario a partir de esto que surgió del nombre, no desde el lugar del niño, sino algo que me sucedió hoy en la reunión, que tiene que ver con esto del nombre como lo más impropio y de la apropiación que uno hace de su nombre, y cómo eso produce algún tipo de amarre, porque les comento que cada vez que Mariela hablaba de Patricia, y se dirigía a Patricia Mariscotti, yo me sentía convocada y me sorprendía. Y creo que ese efecto tiene que ver con que es mi nombre, digamos, hay algo que me amarra a mí a ese nombre, que me sentía convocada cuando llamaban y decían Patricia. Eso, digo que es un largo recorrido, y bueno, solamente eso, gracias. Bueno, gracias. Está Estela Maidac, Luz Aguilar. Estela, ¿te desmuteás? Hola, Estela, te estoy viendo. Date sonido. Sacate el... Estás sin sonido, Estela. Bueno. Mientras Estela trata de ponerse sonido... Espera, ya está. Lo que pasa es que toco el microfonito y lo toco y no se desmuteaba, por eso yo te escuchaba perfectamente. Bueno, primero que nada quiero decir que estar acá es un gesto de amistad, porque mi hora de despertar son las 10 de la mañana, diariamente. Así que es un gesto de amistad hacia Marité y bueno, a la institución que propicia este encuentro. Te agradezco el trabajo, me parece que hiciste un excelente recorrido desde los principios, en Seminario 9, a llegar a poder incluir el proceso que va haciendo Lacan con lo real y los nudos, a llegar al punto en que el significante porta lo real también. Es portador de goce, que estaba en Freud en Más allá del principio del placer, pero obviamente no conceptualizado como lo va haciendo Lacan a lo largo de los seminarios, ¿no? Y con tanto trabajo. Y además que hayas incluido en el cierre, ¿no? Que hayas traído las nieblas del riachuelo. Me encantó ese detalle. Quería comentar, primero que en mis épocas de analista de niños en el hospital de Lanús, en el hospital Evita, me sorprendían mucho los nombres de chiquitos de villas, de lugares de mucha pobreza, con nombres como Elizabeth,
tipo Elizabeth Taylor, me hacía acordar a las actrices norteamericanas en esa época, y los Jonathan, ¿no? Como esta cosa aspiracionista de los padres, ¿no es cierto?, de marcarlos hacia un futuro promisorio, ¿no?, con sus nombres. Después se vería la vida, ¿no? Y la otra cosa que quería comentar de mi clínica, yo ya no trabajo con niños, que estuve analizando unos años a una chica homosexual que en determinado momento que en su provincia no se atrevía a tener relaciones, era muy difícil, iba a ser muy escrachada, se iba a saber, y además su padre vivía por cuestiones de trabajo y por cuestiones de separación no formalizada con la madre, vivía en Capital, en Cava. Así que se vino a vivir acá, empezó su análisis, bueno, quería estudiar psicología, hacía una materia y dejaba, muy inestable, muy poco, bueno, sin encontrar su lugar en el mundo. Y finalmente, bueno, estaba en una pareja homosexual, finalmente creo que hizo unos 3 años de análisis, donde trabajó mucho esta cosa de haberse venido de la provincia a la capital, el impacto que esto había producido, etcétera, etcétera, y deja el análisis. A los años, tipo 2 años después, me llama y me dice, bueno, yo era Marta, ahora soy Jorge. Marta y Jorge, el libro aquel del infante. Entonces, bueno, quería retomar el análisis. Y en esta segunda etapa de su análisis va haciendo todo el proceso de transformación. No tenía documento, había que pedir a la provincia, y yo le decía, bueno, pero pedile a tu mamá que vive allá, y que, es más, creo que trabajaba en una institución, trabajaba en una institución pública, la madre, así que finalmente logra el documento y se cambia el nombre. Entonces, por supuesto que la madre cada vez que viene a Buenos Aires la sigue tratando con el nombre de mujer que ella tenía antes de este cambio. Se opera, se saca las tetas, fantasea con la operación de cambio de sexo anatómico a la cosa que trato de frenarla. No sé si te acordás que yo había trabajado la película aquella del primer transexual que muere en la operación. Claro. La chica No danesa. La chica danesa, claro. Así que bueno, ahora está trabajando, bueno, ahora es un transexual, es un chico, es un muchachito, raro, pero así. Su análisis ahora es poderse separar de esta mujer que cuando él se transformó pensó que ella lo iba a dejar porque le gustaban las mujeres. Y ahora que él es varón, supuestamente ella está, no quiere separarse de ninguna manera, pero él sí quiere separarse. Así que bueno, ahora está transitando su transexualidad. Esto quería comentar, ¿no? Era Marta, ahora soy Jorge. A mí me produjo mucho impacto. Claro, por eso digo, pero vos fíjate que una cosa es, antes ser Marta y ahora ser Jorge, en el tiempo de la segunda vuelta de la sexuación, ya siendo adulto, sí. y lo complejo que yo de alguna manera lo planteo en el trabajo, de situar el cambio de nombre en la infancia, ¿no? Que eso es otra discusión, que bueno, Mariela la tiene trabajada, porque a mí me parece que no es lo mismo alguien que primero parte de una elección de objeto, donde bueno, ella ama a las mujeres, y después va descubriendo que, bueno, que no está conforme con su lugar de mujer, va encontrando o buscando la manera de ir dándole consistencia a esto, por la vía del nombre, por la vía de eliminarse las mamas, qué sé yo. ¿No? Como que hay todo un trabajo muy complejo, porque no es sencillo, pero bueno, hay ahí un sujeto que ya ha atravesado, digamos, la segunda vuelta de la pubertad. Claramente es un adulto, ya ahí está, digamos, se juega todo en cómo situar la decisión sexual. Pero la pregunta
es qué pasa en un tiempo donde no está el apremio de tener que decidir, ¿no? A mí, bueno, acá con Mariela tenemos una posición, creo que todos, ¿no? Tanto Perla como Graciela, de que efectivamente allí hay una cuestión muy complicada en este cambio de nombre, que bueno, está propiciado por la ley, ¿no? Pero que es toda una cuestión bastante compleja sobre, digamos, el estatuto de ese cambio de nombre, porque claramente es como anticipar una decisión que tiene que ver con el apremio de la pubertad. En la infancia no hay un apremio, salvo fantasmático, imaginario, de jugar a ser menos varón, pero no hay el apremio de tener que presentarse sexualmente ante el partener de la adolescencia, ¿no? Uno se pregunta, no sé, yo lo hago, no sé si alguien quiere plantear esto, pero lo de Estela me pareció muy, muy interesante, ¿no? Que bueno, ahí hay el hacerse en este joven Marité se ve que él va encontrando justamente ahora acaba de encontrar un trabajo muy bueno, cosa que nunca hasta ahora había podido, claro. Siempre va fallando de un lugar a otro, y ahora realmente yo veo que está encontrando su lugar en el mundo. Claro, está encontrando un amarre, en este nombre se amarra, se sostiene, hay algo que lo ayuda ahí, pero ves que es un trabajo, mucho trabajo. Pero de otro tiempo subjetivo. Yo me refería, ¿sí? Si en la infancia es posible esto, ¿no? Marité, hay 3 intervenciones. Sí, perdón. Sugiero, ¿por qué no dejamos las 3 intervenciones? Sí, no, me encantó porque me encantó. Sí. Está Luz Aguilar, Celia Roca, Graciela Berraute. Luz. Sí, bueno, a ver, se fue diversificando el trabajo, ¿no? Con este último aporte. Bueno, todo muy interesante. Estaba pensando la línea entre lo que habías empezado a trabajar, Marité, a partir del seminario de la identificación, y después te fuiste más adelante, la línea que va entre el nombre propio, el rasgunario, la identificación, el nombre propio como lo más ajeno, que vos lo llamabas lo impropio, y después la cuestión de la nominación, y pensaba más adelante que vos, creo que vos, María, lo trajiste el nombre común, ¿no? Que una cosa es hacerse un nombre, otra cosa es el nombre propio, y otra cosa es el nombre común, que es cuando Lacan lo trabaja en relación, en el seminario del síntoma, en relación a Joyce, cuando Joyce de su nombre puede hacer un nombre común, ¿no? Eso por un lado. Y por otro recordaba, en esta cuestión, cuando hablaban de los chicos que no pueden asumir yo, y la cuestión del nombre, que un pacientito que atiendo hace muchos años, que prematuro, con muchos problemas, pero que, bueno, que fue evolucionando, él al principio solo se relacionaba con los números, y hacía números, a los 3 años ya leía y escribía, pero podía hacer cifras sin parar. Entonces, bueno, este cifrado, en un momento yo le dije, bueno, acá podés hacer números solo si los construís en plastilina. Y bueno, fue todo un trabajo de construcción del cuerpo propio a través del número, pero queda como resto a lo largo de los años una cuestión que tiene que ver con la madre, y que me hace acordar al caso que trajeron. Él, a la gente que más quiere, le cambia el nombre por un número. Yo tengo un número, la mamá tiene un número, el papá, el mejor amigo tiene un número, pero ese código solo lo comparte con la madre, y a mí me lo trae y de repente le digo, ¿quién es? Oh, no, 82 es Bruno, 44 sos vos, no sé. Entonces hay algo que, de lo que no se puede restar, él por supuesto antes no podía decir yo, que es este amarre a los números, donde sigue una consistencia, que es un lenguaje que solo entienden la madre y él, ¿no? Hay algo que no se pudo descompletar ahí, y por el cual está amarrado, ¿no? Entre su número, él es el 8, tiene un 8 de Pañolensi, y bueno, y en un juego de la OCA hay un número al que se llega, que es el 52, en la versión que tengo yo, en que la OCA pasa la casilla 58 sin darse cuenta.
Entonces, hicimos un trabajo en el sin cuenta con C y sin cuenta separado, sin y cuenta, y sin darse cuenta, ¿no? Como a través de la escritura poder hacer algo en relación a esto donde él solamente se cuenta como número. Bueno, esto, ¿no? En relación al trabajo del nombre. Les agradezco, muy interesante porque es una línea que vengo siguiendo mucho. Bueno, nada más. Bueno, tu comentario es un trabajo, Luz. Espero que alguna vez la traigas porque es impresionante. Bueno, es que me hizo para seguir pensando lo que ya trabajé. ¿Cómo no? Cuando quieran. Sí, totalmente. Está Celia Roca, Graciela Berraute y Claudia Conde. Si se van desmuteando en ese... Bueno, buen día. Hay muchísimas cosas. Voy a tratar de acotar porque los tiempos apremian. No, estaba tratando de ubicar en relación a esto del nombre neutro, del cambio de nombre, si se trataría de esto del nombre neutro, de neutralizar el nombre. No para jugar mucho con las palabras, pero algo de esto me parece que está, ¿no? Y la pregunta de por qué parece ser algo así como una cuestión muy vigente en este tiempo, esa cuestión de neutralizar el nombre. Yo comparaba, justamente para marcar la diferencia, lo que vos traías, Marité, mencionando los apodos que siempre han existido y existen, o ahora ha caído un poco más en desuso los nombres de artistas, como en general los artistas tenían su nombre de artista, pero estos nombres coexisten con el nombre, digamos, del documento, el recibido, no implican un rechazo del nombre recibido. Entonces los separo de esta cuestión. Entonces es una pregunta, un poco genérico, pero me preguntaba si este tiempo nos trae alguna cuestión en relación a algo así, lo voy a decir muy simple, como la suposición de que la marca sería una simple inscripción, como si uno va y hace una marca sobre una superficie. Bueno, la marca, bueno, digamos, una de las cuestiones fundamentales es que no es simple inscripción. La marca es borramiento de la marca, y sobre ese borramiento, si no sería destino, y justamente no se trata de eso. No sé, me pregunto si hay algo en nuestro tiempo, en este particular, donde por algún motivo esto tan del sujeto, tan propio del sujeto del inconsciente, que marca es borramiento, y sobre eso, queda como de algún modo suspendido, como un borramiento de lo que Lacan llama alienación, cuando en el 11 dice la alienación no es que quedamos supeditados al otro, no es eso, ¿no? Es un poco interrogando un poco estas cuestiones que vos has tomado hoy, Marité, y que le has dado una vuelta enorme, ¿no? A la cuestión. Por eso se trata de hacerse un nombre y de apropiación del nombre, porque el nombre no es marca en el sentido literal de la inscripción. Bueno, eso, quiero dar paso y gracias. Graciela. Sí, bueno, sí, coincido completamente con lo que estaba diciendo Celia. Me parece que es el cállese del niñito, ¿no? De cállese, cuando se nos dice, desde cierta posición de modernismo, digamos, cállense, autoritarios, porque se entiende que la marca, exactamente, la marca es como cuando se marca el ganado, ¿no? Y queda borrada completamente lo que se trata justamente de la ausencia de marca.
que es lo relativo a lo que se produce en ese terreno de la enunciación y de la equivocidad sexual. Entonces, lo que queda rechazado es que desde que dejamos de ser seres naturales, porque estamos metidos en el lenguaje, se produjo esto que se llama la falla del acto sexual. Y me parece que cuando, como que se quiere borrar esto, cuando se rechaza que somos efecto de significante, que no somos ya animales donde podría haber una armonía, digamos, de los sexos, y que esta falla que nos hace, que está hecha porque somos hablantes, se trataría como de resolverla con estas imposiciones de lenguaje. Se nos está diciendo, cállense. ¿Por qué? Porque la teoría es que se les dijo, cállense. Me parece algo de esto. Bueno, perdón, hasta acá. Claudia Conde. Hola, buen día a todos. Bueno, muy interesante, Marité, como siempre. Y quería comentar, yo acompaño a un jovencito, también como de 20, 21 años, en un proceso de cambios, de cambio de nombre, de cambio de transformación, porque bueno, no se encuentra cómodo en esta imagen que le devuelve el espejo en relación a ser un hombre y querer quizás desear ser una mujer. Y lo que me pasa es que me cuesta como llamarlo por este nuevo nombre, ¿no? Digo, me cuesta hasta transferencialmente, yo continúo llamándolo por su nombre de DNI, como decía Marité antes, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo muy reciente, de hecho se dio como durante la cuarentena, en estos encuentros virtuales, un proceso que me parece que es importante acompañar en el tiempo. Su familia lo ha naturalizado bastante, esta idea de tener otro nombre. En realidad solamente es agregar una letra a ese nombre para que sea femenino. Y pensaba, me gustaba compartirlo con ustedes en esto de la importancia, ¿no?, de dar un tiempo, porque los cambios tampoco pueden ser como así, de un día para el otro, como me parece que necesita todavía transitar. Gracias, Claudia. Estaba pensando con lo que decías, Graciela, que alguien que le pone a un hijo un nombre neutro para que elija, qué sé yo él, lo está marcando con eso, que le está poniendo un nombre neutro para que elija. O sea, es inevitable por suerte, porque si el otro no aloja a ese sujeto en algún anudamiento, amor, deseo, goce, es condenarlo a la nada, ¿no? Por suerte existe eso. Y eso tiene que ver con algo inconsciente, o sea, no es algo voluntario. Porque yo creo que, sí, a mí me encantó lo de Celia, porque la pregunta es como si hubiera en el discurso esta cuestión del rechazo del inconsciente, ¿no? En el punto de que uno pensaría, digamos, por un lado, yo creo, a mí el 21 estamos trabajando en un grupo, cada vez me abre más la cabeza respecto de que no hay un padre que nombra. Es decir, hay un lenguaje, ¿no?, que nos produce esta estructura de ser hablantes, y al perder, digamos, el saber del instinto, la biología, las regulaciones, digamos, naturales, nos encontramos con esta opacidad, que no podemos saber sobre el sexo, ¿no? Por eso digo, justamente no hay nada que nos marque, si nos llamamos Margarita, no hay nada que te marque ahí. Porque esto es un decir que finalmente, digamos, del cual uno tiene que hacer algo con esto, que no sabe qué va a hacer porque hay una determinación inconsciente. Hay una cuestión, digamos, del rechazo, esta dificultad del no hay relación sexual que el malestar en la cultura tiene, que antes era el patriarcado, ahora es esto, ¿no? Son modos de responder
no hay relación sexual porque somos hablantes, ¿no? Sí. Quiere hablar Ingrid, me parece, ¿no? Sí, sí. Ingrid, que no puede pedir la palabra porque es anfitriona. Desmuteate, Ingrid. Ahí está, ahí está. Sí, yo quería decir justamente esto, de la renegación del inconsciente, porque es como creer que por poner que uno elige un nombre neutro desde lo voluntario, desde lo consciente, para que el niñito elija, y estamos comandados, digamos, por otro registro, y no elegimos como creemos que elegimos. Entonces, así le pongamos un nombre de género femenino, un nombre de género masculino, o un nombre neutro, hay que ver por qué elegimos ese nombre y no otro. Bueno, eso. Bueno, ayer en una reunión un analista decía, ¿no? Uno le pregunta en la entrevista a los padres, bueno, ya creo que ya nadie lo hace, pero era de usos y costumbres, si el niño había sido deseado. Una pregunta imposible, porque claro, ¿qué tiene que ver el suponer que uno quería un hijo por el deseo inconsciente? Es saber qué tendrá que ver el nacimiento de ese chico con las coordenadas fantasmáticas de la madre, con la pareja. Realmente es imposible. Por eso digo, hay en la actualidad por eso digo que las formas de resistencia al discurso psicoanalítico tienen que ver con estas cuestiones de suponer que además el campo de la diferencia entre lo masculino y lo femenino tenga que ser pensado en términos de dominación, exclusivamente, ¿no? Yo siempre hago esta pregunta. ¿Es que la diferencia siempre tiene que ser leída en términos de poder? Bueno, Lacan dice en Upir que el extremo es el transexualismo en el sentido quirúrgico, ¿no? De un ser varón o un ser de mujer por operaciones en el cuerpo, es como él dice, la locura apasionada de rechazar que estamos marcados por el significante. ¿No? Transformarse por cirugía, llevar al campo de lo real, en vez de soportar que la sexuación está dada por el significante. Y creo que tiene mucho que ver con lo trágico, ¿no? De que se encuentra la clínica en muchas de estas situaciones, porque la cirugía no ha resuelto esa angustia tan propia, ¿sí? Relativa a la nominación inconsciente, ¿no? Claro, que la nominación es inconsciente. Yo creo que ese es el rechazo. Es decir, que nosotros no, digamos, somos efectos de una nominación y tenemos que construir la Langer con eso, pero no hay otra cosa. Por eso nos ignoramos, tenemos que ser totalmente incautos, no tenemos idea, ¿no? Sí, me parece que por eso esto de que el nombre propio es una construcción, ¿no? Y que es algo que se va cifrando en el camino del análisis. Y por otra parte, Marité, vos traías esta frase de Lacan del Seminario 21, te bautizo porque si no existieras tendría que inventarte. Y me parece que de eso se trata, de que el lenguaje crea las realidades, ¿no? Y en ese punto me parece que sería importante que el psicoanálisis, digamos, así como hay una resistencia al psicoanálisis en el sentido de no tomar en cuenta lo fantasmático, lo inconsciente, ¿no? El deseo inconsciente, me parece que también es importante que el psicoanálisis no haga resistencia a cuestiones de cambios en la realidad cultural que ya están dadas, porque una vez que existe la nominación transexualismo en la infancia, va a existir el transexualismo en la infancia. Entonces creo que tampoco tenemos que luchar contra lo que va existiendo, sino, bueno, ver
en cada caso, ¿no? Cómo trabajar con eso y qué hacer con eso. Así como en la actualidad, bueno, esta es una opinión personal, me parece que el binarismo de género está, digamos, totalmente cuestionado, ¿no? Entonces, me parece que tampoco, insisto, no es lo mismo género que sexo y que sexuación. Entonces también me parece que el psicoanálisis tiene que ir haciendo lectura de estas cuestiones de la realidad actual y no tener una posición apocalíptica al respecto, ¿no? ¿Quiere hablar Patricia? Sí. Sí, no, habla Marité, pero aviso porque Patricia no... No, que hable. No, yo quería comentarle algo que me causó mucho a Luz, pero hablarla, Patricia después. Ay, se escucha mal. Patricia, ¿querés intervenir? Quería decir algo en relación a lo que dijiste, Mariela, que me parece súper interesante. Yo estuve trabajando respecto de, bueno, en unas jornadas que hicimos en un grupo de trabajo que tenemos, respecto de la posición del analista y esto que planteás, de la resistencia del psicoanálisis para lo actual. Y hay un texto muy interesante de Giorgio Agamben que dice qué es ser contemporáneo, se llama el texto. Y Agamben decía que es contemporáneo aquel que se deja atravesar por las cuestiones de la época, pero no enceguecer por las luces de la época. Dice que poder mirar la época es estar atravesado, pero no dejarse enceguecer. Y a mí me pareció como un horizonte a pensar la posición de nosotros como analistas en este siglo. Ni desconocer todas estas cuestiones que se trabajaron hoy, porque nos atraviesan a nosotros, a nuestros analizantes, a nuestra práctica, y no dejarse enceguecer en el sentido, bueno, mi trabajo tenía más que ver con una respuesta a los analistas que se proponen como postpatriarcales, ¿no? Digamos, ni estar en una posición de quedar por fuera de la época, en una posición resistencial, como vos bien decís, y tampoco quedar enceguecidos en el sentido, bueno, toda una cuestión que tiene que ver con poder ver a través de, ¿no? Digo, como posición de analista. Eso, interesantísima la reunión, gracias. Gracias. Sí, bueno, me parece que Agamben lo dijo bien. Por eso lo que planteaba Claudia, ¿no? Cómo ella acompaña, registra su dificultad en la transferencia, pero justamente no retrocede y seguramente acompaña dando tiempo, ¿no? La cuestión me parece a mí, fundamentalmente, es situar la cuestión del tiempo, porque también el problema de la época es la cuestión del vértigo, ¿no? Y de no dar tiempo a que esto se pueda escuchar y que se pueda desplegar. Me encantó Luz, no sé si está por ahí, bueno, realmente maravilloso, bueno, me parece que Luz estuvo, no la estoy viendo, pero qué impresionante esta cuestión, digamos, ¿no? De las vueltas, de esta cuestión de cifrar en un número, ¿no? Y compartir solo con la madre esta cuestión del descifrado, ¿no? de este valor que se le asigna, este tener que numerar a los otros, ¿no? Y esta cuestión de la complejidad, en ese sentido, ¿no? Por eso digo cómo el analista está para escuchar el sentido de esto y no enseguecerse, digo. Es complicado, es complejo. Porque uno no tiene que ser prejuicioso, desde luego, pero está claro que cada acto, como nos enseña la madre del 15, lo es tal en función de las consecuencias que entraña para el campo del goce del sujeto y para todo lo que tiene que ver con su amarre fantasmático, etc. Evidentemente uno no es, uno en ese sentido tiene que ser incauto respecto de, bueno, a dónde irán a parar estas cuestiones, pero sí sabemos que nada de esto es inconsecuencia. Me parece que es por ese lado que uno está, digamos, ahí abriendo la oreja, ¿no? Creo que, bueno, de algún modo, pensando por ese lado, ¿no? La verdad que es muy interesante, les quiero agradecer, los comentarios abrieron un montón de cuestiones realmente
más que interesante, la verdad que más que cada uno haya podido traer, digamos, estas preguntas que cada uno atraviesa en la clínica. A mí me encantó esto, ¿no? Bueno, que evidentemente estamos todos dispuestos a atender estas cuestiones y a pensarlas. Uno de nosotros está, digamos, como cerrados en una cuestión, digamos, prejuiciosa. Digamos. Yo por eso el tema de las X lo planteo como una pregunta. A mí realmente me cuesta, primero no me sale, no sé si a ustedes, escribir con las X, y además lo que más me complica es lo impronunciable, ¿no? Es decir, porque yo me pregunto, como Lacan nos enseñó que todo lo que está escrito, en todo sentido, está ahí para ser leído, yo me pregunto, ¿qué pasa cuando lo que está escrito de una manera que no se puede leer? No sé, Bueno, yo... Perla quiere hacer un comentario y Sí. estamos ya haciendo ahora. Perla, estás sin voz. Perla está muteada. Voz, Perla. Perla. Perli. Ya voy. Estaba buscando. Como seguías así, yo digo, no se da cuenta. No, les decía, ya estoy, ya voy. Seguía hablando. No, realmente riquísimo y muy interesante. Yo recordaba, y pensar en esto de la época y el tiempo y todo lo que se fue de alguna manera enunciando en este espacio, ¿no? Con un soporte y un trabajo de separación respecto del nombre y respecto de que cada cual pueda nombrarse, ¿no? Yo recuerdo una pacientita que armábamos el cuento de la Caperucita, ella me decía que era la señora de Feroz. Y todo el trabajo que fuimos haciendo, hasta que me pudo decir que ella no podía sorprender a la madre. Lo que pasa, me decía, no puedo sorprenderla, ¿no? Porque siempre iba un paso adelante. Le armaba los cumpleaños, y todo lo que ella le iba pasando en el colegio, en sus aprendizajes, hasta que pudo decir, no puedo sorprenderla. Y a partir de ahí ella empezó un trabajo con ella, además que tenía un nombre de piedra preciosa y era como una alajita para la mamá, ¿no? Pero es esta cuestión de la separación, ¿no? De poder trabajar, por eso son tan interesantes estos trabajos, porque son recorridos que se van armando en un trabajo donde el otro puede nombrarse. Y a veces por estructura, bueno, se va viendo cómo se puede armar. Por toda la condensación de goce que hay en un nombre. Claro. Y todo lo que hay que poder trabajar en un proceso de análisis para que vaya acotando goce. Gracias, Perla. Perdón, Patricia, te mandé en privado el chat. Yo no sé si vos lees el chat. Si no... Está desmuteada. Sí, ahora a vos, Patricia. Patricia Werfel. Además con nombre y apellido. ¿Qué? ¿Qué, Mariela, perdón? Si vos lees el chat en el Zoom. Durante la reunión no. Ah, bueno, no, porque me interesaba, pero ahora después busco tu mail y te escribo. Bueno, perfecto, sí, cómo no. Claro. Sí, por ahí es... No, que lo de Perli fue, claro, porque con los analistas de niños tenemos siempre estas historias, como yo contaba, de los nombres, el nombre del rey de la selva y la ferocidad, ¿no? A veces hay una especie, digamos, de incidencia imaginaria que comporta cierto goce, ¿no? Allí, por eso digo el tema del nudo, ¿no? Pensar el nombre como nudo, en la clínica con niños es muy potente porque nos permite situar
todos los costados, ¿no? La vertiente imaginaria, la cuestión esta del trazo y el borramiento del trazo, que por ejemplo la serie, ¿no? Esta cuestión ¿no? de qué se hace con esto, de cómo se, digamos, se apropia el sujeto de esto, de alguna manera marca, cómo se marca y se desmarca, y la dimensión de los voces, ¿no? La posición de voce, que allí que en general está muy armada con un exceso de voce fálico del lado. Cuando vos hablabas, Perla, me decía que ella no puede sorprender a la madre, me hacía acordar a este pacientito mío con este nombre de Rey de la Selva, que tenía que estar a la altura de la dignidad de ese nombre, de ser el rey, ¿no? Con una ferocidad superyoica y de ideales terribles. El pibe entraba en furia cuando algo no le salía bien, porque él no le podía salir mal nada, ¿no? Había una consistencia de reinado sobre los objetos terribles. Por eso era cruel con el mismo, no solamente con terceros, obviamente. Y este caso tuyo de la nena, ¿no? Claro, cómo sorprender al otro que te nombra como una joya valiosa. ¿Qué tendrás que hacer para sorprender a este otro que tiene esta apetencia de voces sobre vos, ¿no? Nosotros con la griega, con niños, podemos escribir novelas, creo, de estas cosas, ¿no? Porque tenemos ¿no, Perla? Una casuística grande, digamos. Por eso digo que es un buen momento como para ver si, por supuesto, esperando la segunda vuelta de la pubertad, donde ese hombre ya va a tener que vérselas con la posición sexual, a ver si uno logra cierto pasaje al nombre común, ¿no? A este tema de restarle... Una cosita, Marité, no hay manera de librarse de la demanda del otro. Me parece que tiene que ver con... No hay forma. Bueno. No hay forma de instituir al sujeto si no es a partir del deseo del otro, ¿no? Después, bueno, en el trabajo de análisis se pueden hacer un montón de cosas con las marcas, ¿no? ¿Para qué estamos? Pero bueno, sin las marcas no se puede empezar a hablar. Y el lunes los esperamos con el mismo ID de hoy, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias, Marité. Chao, Patricia. Muchas gracias, Marité. Chao, Graciela. Hasta luego. Gracias por venir a aportar. Muy lindo.